Bueno, pues bienvenidos a este martes con Maite del 24 del 1 del 23. Por un día no ha sido Capicúa, ayer fue Capicúa, 23 de 1 de 23, hoy estamos a 24 del 1 del 23. Y bienvenidos a Patricio y Rosy que están hoy live con nosotros. Y vamos a hablar de una nueva clave mental importante para ser un competidor. Ya llevamos, esto va a ser la 7ª, llevamos 6. Y hoy viene un tema que es clave y súper importante, del que he hablado en distintas ocasiones, que es la confianza plena en ti. En otras ocasiones os he hablado de las distintas claves mentales para ser un buen competidor, que las iré repasando. A ver un momento, si tengo aquí en los papeles. Ay, un segundo, si lo consigo coger. Perdonadme un segundo, que tengo aquí, pero ahora yo también tengo problemas. Un momento. El papel se me ha ido muy lejos. Ay, ahora, a ver. Ay, ahora. Estos son. A ver, un segundo. Aquí las tengo. Perfecto. Para hacer un pequeño repaso, porque hace tiempo que no hablamos de las claves mentales, y así podemos hacer un repaso de las 6 que hemos tratado ya con anterioridad, y vamos a introducir esta 7ª clave mental, que es la confianza plena en uno mismo, la confianza plena en ti. Encontré un post de una de mis coaches alemanas, Laura Malina Seiler, que me pareció muy interesante a la hora de conseguir objetivos, hacerlo en confianza plena y con menos estrés. Pero bueno, ahora vamos a empezar a repasar las 6 claves mentales anteriores. Explicaré la clave mental de hoy y luego, si queréis, abrimos el turno de preguntas para que podáis hacer cualquier pregunta o donde veáis cualquier impedimento a la hora de aplicar lo que vamos hablando. Entonces, la primera, bueno, todas estas las claves mentales, yo creo que ya lo he contado, seguro que lo he contado. Empezó porque muchos jugadores y jugadoras me comentan cuando hablo con ellos que para ganar necesitan jugar bien y tener un buen nivel de tenis. Entonces ahí, bueno, pues al principio dije, claro, tiene lógica, es lo que hay que hacer, jugar bien, tener un buen nivel de tenis, tener un grado de excelencia en la parte técnica, táctica, un buen físico. Sin embargo, es una experiencia que lo habéis hecho vosotros en vuestra competición, y yo he observado también en competiciones, que hay jugadores que juegan peor, que tienen menos nivel, que ganan. Que te ganan a ti, que ganan torneos. Y todo esto empezó por un torneo, bueno, como que no es que empezó ahí, porque yo también he perdido partidos contra jugadoras que he dicho, pues soy mucho mejor, por lo menos por la técnica y por la táctica, pero al final te ganan. Y entonces en un torneo, una jugadora egipcia que, bueno, pues por supuesto es profesional y juega muy bien, pero había otras en el torneo que jugaban muchísimo mejor, tenían más nivel, más técnica, mejores golpes, más repertorio de golpes. Y sin embargo, ella fue la que se llevó el título. Y en distintos partidos, hola Fernando, bienvenido, 343617. Tienes un número. Te voy a cambiar el... No entiendo lo que es, lo que ha pasado. a ver, un No, momento. no me dejaba entrar. Ah, vale. Bueno, te pongo Fernando y ya. Vale, bueno, pues estaba diciendo que esta jugadora se llevó el torneo. Entonces me di cuenta de que esta jugadora, y lo vemos también en los grandes campeones como Nadal, Djokovic, Federer y ahora Carlos Alcaraz y otros grandes competidores, cuanto más mejores resultados tienen, pues más se ve que utilizan lo que son las claves mentales. O sea, no es el jugar bien, sino saber competir a nivel mental emocional. Entonces, esto vamos a hablar hoy de la clave número 7, pero antes voy a repasar las 6 primeras, que son estas claves a un nivel mental emocional que necesitas para poder competir a tu máximo nivel y para poder desarrollar todo tu potencial en pista. Y todo esto lo tenéis en los vídeos de los martes con Maite, que están en mi canal de YouTube, están en mi grupo de Facebook, están en mi blog, están pues en distintos canales. Y la primera clave con la que yo empecé es la aprobación, que para mí es una de las principales y básicas,
que lo he hablado en distintas ocasiones, el aprobar las situaciones que son. Mira, me he acordado ahora, el lunes fui, ya sabéis que estaba afónica, entonces he estado casi como 20 días sin jugar al tenis, porque quería cuidarme el catarro. El lunes fui a jugar y aquí también hacía mucho viento, Rosita. Tanto viento que cuando fui a la pista no había arena, era una pista prácticamente dura, era la tierra batida, toda la tierra se había ido, nosotros llamamos pista no de arcilla, sino de tierra batida, y la tierra había desaparecido. Y cuando llegué, digo, estás, no, pues en principio, me acuerdo que llegué al entrenamiento, entrenamos en la pista 1, y cuando entré y vi pues, que estaba llena de, pues, como toda sin tierra, y que así como estaba como en obras, yo dije, uy, la están reparando, ¿dónde está mi entrenador? Está seguro en otra pista. Y mi entrenador me dice, vete a la 1, digo, ¿a esta? Dice, sí, a esta. Digo, ostras. Y yo le dije, pues yo pensaba que estaba en obras, porque entre que le habían echado agua y estaba encharcada y que tenía todo sin tierra y había desniveles, digo, bueno, no sé, bueno, vamos a entrenar aquí. Y entonces empezamos a entrenar ahí, digo, yo esto es entrenar como en pista dura, y luego empezaba a soplar el viento. Total, que al principio estábamos peloteando, yo llevaba, pues como digo, 20 días sin jugar y simplemente me concentré en mirar la bola, en moverle bien las piernas, y excepto al principio que dije lo de la pista que estaba sin tierra y que estaba un poco en shock porque nunca he visto una pista tan vacía de tierra, nunca, y el viento, pero bueno, el viento más o menos para mí no fue un problema, dije, bueno, pues hace viento, hace viento. Cuando acabé el entrenamiento me dijo mi entrenador, me ha encantado entrenar contigo, porque yo le dije, he entrenado bastante bien para no haber jugado, la verdad es que jugué bastante bien, hicimos puntos y tal. Me dice, ¿sabes qué? Te agradezco que no te hayas estado todo el rato quejando del viento, ni de la pista, ni nada, sino que hayas simplemente cogido las cosas como son. Eso te ha hecho poder tener una buena hora de entrenamiento. Y dije, es verdad, realmente no me excepto decir que la pista estaba, o sea, simplemente dijo le que había, ¿no? Dije, oye, pues no tiene tierra. Me sorprende, nunca había visto una pista de tierra batida sin tierra. Está dura como una losa. Excepto eso, cogí las cosas como son y yo entrené bastante bien, la verdad. Y cuando no me salían las cosas, no decía, ay, es que hace viento. Entonces me dijo, es que tuve una persona antes de ti que ha hecho nada más que toda la hora quejarse. Estaba a punto de decirle, oye, mira, te devuelvo el dinero. Entonces, y ya está, te vas a tu casa, todos en paz. Y entonces me di cuenta, ¿no? Porque me lo reconoció el entrenador y yo simplemente dije, pues es verdad. O sea, ya es una cosa como automática. Y seguro que vosotros lo habéis hecho en muchísimas ocasiones, que coges las cosas como son. Eso es lo que es no aceptar, sino aprobar las cosas como son y simplemente estar proactiva con ellas. Y decir, vale, esto es así y ahora ¿qué hago con esto? Entonces, yo me di cuenta cuando lo dijo el entrenador, pues yo no me di cuenta, yo simplemente estaba ahí entrenando, disfrutando, y al final digo, pues es verdad, lo que he hecho es una aprobación pura de lo que es, y que he tenido como consecuencia que he disfrutado mi hora de entrenamiento y entrené bastante bien y salí súper contenta. Y él también porque pasó una hora muy agradable. Vale, entonces esto es la aprobación, hay un vídeo entero. Además, los grandes competidores son los que más, o sea, antes aprueban las situaciones, mejor se adaptan y pueden responder de la mejor manera según sus objetivos a esa nueva situación. Estaréis de acuerdo conmigo. Luego, la segunda clave mental de la que hemos hablado en todos estos meses anteriores es la de actuar con propósito. Y, o sea, todo lo que hacemos va enfocado en un propósito del que somos más o menos conscientes. Y realmente cuando golpeamos la bola siempre tiene un propósito detrás. Para uno estar más saludable, para otros entrenar mejor, siempre hay un propósito, siempre hay una intención detrás. Entonces, ser consciente de este propósito y hacerlo con intención. Me acuerdo otra anécdota, porque es que, claro, os he contado la anécdota del lunes de mi hora de entrenamiento, con quién estaba hablando yo, pero me dijo, sí, ya sé, con un jugador, bueno, ya amateur, que es un hombre jubilado, que me decía, pues mira, no me ha dado tiempo a hacer esto y es que no lo entiendo porque ahora estoy jubilado y tengo muchísimo más tiempo. Yo no sé cómo lo hacía antes, que trabajaba, entrenaba, decía, no sé, ahora tengo más tiempo y como que me cunde menos. Yo le decía, claro, porque cuando tú tienes 2 horas
a mí me pasa también y a todos nos ha pasado, cuando tienes 2 horas para hacer una cosa, tienes la intención y el propósito de hacer eso en 2 horas, tienes como un marco y lo haces. Si tienes 6 horas, ocupas 6 horas, porque tienes, y eso la experiencia tiene muchísimas mujeres y también hombres con hijos, cuando tienen sus hijos, son capaces de hacer lo mismo en menos tiempo de forma más efectiva, eres como más productivo, porque tienes ese propósito, ¿ok? Entonces, actuar con propósito es muy importante y golpear la bola con propósito y con intención, y no simplemente golpear la bola para ponerla en un sitio, tiene también su significado. Eso es una gran clave mental de la que hablamos también. La tercera clave mental de la que hemos hablado en otras ocasiones, estoy haciendo un pequeño repaso, es dejar de sufrir mentalmente, ¿vale? Dejar de sufrir mentalmente quiere decir que es posible experimentar sufrimiento, pero no tener que sufrir de forma necesaria. ¿Vale? Aquí tenía la frase de: el final del sufrimiento comienza cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos y sentimientos, sino que los tienes. Eso también es clave, saber que no eres tus pensamientos ni sentimientos, sino que tienes. Igual que saber que no eres tus resultados, sino que tienes resultados. Entonces ahí te ahorras muchísimo sufrimiento en todos los sentidos. Bueno, esa es otra clave mental que también la tenéis, como digo, en mi canal de YouTube, o sea, lo que es la explicación más profunda de esa clave mental. La cuarta de la que hemos hablado en los últimos meses o en el año pasado ha sido el tener amor propio, ¿vale? Esta clave la desarrollé inspirada por el triunfo de Carlos Alcaraz, de Carlitos, en el Master 1000, porque sí que este chico me pareció que tenía muchísimo amor propio e incluso se puede tomar para la clave mental de hoy la de tener confianza plena en uno mismo, porque él, después de ganar el Master 1000, si os acordáis, creo que fue después en una rueda de prensa, dijo que tenía el tenis y tenía el objetivo de ganar un Grand Slam. Luego, después del Master, fue a Roland Garros, fue a Wimbledon y evidentemente no ganó ninguno de los dos, pero sí en el US Open. Y sí tuvo derrotas, bueno, derrotas en los distintos torneos, incluidos Grand Slam, que sí que lo utilizó para optimizar y para mejorar su juego de forma que pudo tener el resultado que quería y fue, no fue asunto fácil ganar el US Open. Vale, entonces aquí hablo de esa cualidad de tener amor propio. Es más, cuando tú tienes un resultado, tú te permites tener ese resultado. Y eso es el máximo reflejo del amor propio. O sea, el permitirte tener un resultado, conseguir algo grande para ti o algo que tú quieres, es un fiel reflejo de tener amor propio. Bueno, pero eso lo profundizo, como digo, en el vídeo que hablamos del amor propio. La quinta clave mental de la que he hablado en los últimos meses ha sido el de no sentirte víctima. Esto también muy importante, ¿vale? El victimizarse tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes y muchas desventajas. Y ser consciente de esto es muy importante. El no buscar excusas y bueno, y es muy fácil caer en el victimismo. Puede ser muy sutil y puede ser que no te des cuenta. Aunque seas una persona que eres responsable, de algún modo, enseguida tienes que estar muy consciente y muy lúcido para verte que me estoy haciendo víctima. Es muy fácil caer en el victimismo, porque es además muy lucrativo y lo más normal. Vale, y la última clave mental de la que hemos hablado hasta ahora ha sido la clave 6, clave mental importante para ser un buen competidor, la número 6, asumir la responsabilidad total de ti mismo. ¿Vale? Cuando tú coges la responsabilidad total de ti mismo, en ese momento prácticamente, porque cuando no la asumes casi siempre eres víctima, incluso puedes ser víctima de ti mismo, cuando tienes reproches hacia ti mismo, como debería haber hecho esto. En el momento en que tú piensas, tenía que haber hecho esto, eres tu propia víctima y no estás asumiendo la responsabilidad total de ti mismo. O sea, para estas claves mentales hay que tener un nivel alto de autopercepción, análisis
y sobre todo conocerlas, porque los grandes competidores son los que cumplen con todas estas condiciones la mayor parte del tiempo, ¿vale? Y por último, la de hoy, de la que quiero hablar hoy, es la confianza férrea o plena en uno mismo. Hoy he puesto un post en Facebook con la foto de Azarenka, que es una jugadora que me gusta muchísimo, que está ahora, creo que ha llegado ya a semis, ¿no? Exacto. Y pongo una clave mental importante para ser un buen competidor, confianza plena en ti. Y aquí, utilizando la foto de Azarenka, porque me alegro muchísimo de que esté en semis, por cierto, una jugadora con muchísimo amor propio, a mí me gusta bastante, además, bueno, es mamá, o sea, ha tenido distintos cambios y bueno, pues después ella ya ha ganado el Australian Open y ahora tiene bueno, está en semis. Entonces, bueno, simplemente inspirada un poco, porque me alegré mucho por ella, pongo el texto sobre la confianza plena en ti que me gustaría comentaros y ahí podemos ver un poco cómo conseguir una confianza plena en ti. Decir ya por adelantado que la confianza plena en ti no tiene nada que ver con tener los resultados que te gustan. Es más, la confianza férrea y plena en ti la notas sobre todo cuando los resultados no se dan. ¿Vale? Ahí es donde puedes de verdad ver que si tienes confianza en ti o no la tienes. Hay una cita que me gusta. A ver un momento. Tengo nada más que un móvil para no mover la pantalla. En la que... un momento, voy a poner aquí esta mejor, esta posición. A ver, aquí. Hay una... Hay una cita que me gusta mucho, que no, a ver si, porque no la estoy leyendo, más o menos reproduciendo de memoria, y es que dice, el que tiene autoconfianza cuando tiene éxito no tiene de verdad confianza en sí, sino confianza en el éxito. La confianza plena en ti la notas, como digo, sobre todo cuando no tienes el resultado. Y también cuando no tienes el resultado de forma repetida y aún así sigues creyendo en ti y en tus posibilidades. Ejemplo que me gusta poner mucho, el triunfo de Rafa Nadal en el Australian Open el año pasado, cuando iba 2 sets abajo, sabiendo todos la historia de que venía de una lesión y contra Medvedev, que había sido ganador del US Open del año anterior, y él creía profundamente en sus posibilidades, aunque todas las cartas estaban, yo creo que en ese momento no dábamos nadie, bueno, todos sabemos que Nadal es Nadal, pero la mayoría de la gente pensábamos, bueno, Nadal no creemos que gane este partido. Y sin embargo, lo ganó. Entonces os dejo un texto, o sea, bueno, aquí pongo que os dejo un texto adaptado al mundo del tenis, muy interesante, de esta mujer, de Laura Malina Seiler, que yo sigo en Instagram y que describe muy bien cómo es la confianza, o sea, cómo la confianza plena en ti mismo, te lleva a manifestar el éxito y los resultados que estás buscando. Entonces pone como rúbrica, confía en el timing de tu vida. Eso es muy interesante. Confía en el timing de tu vida. Ahí te puede llevar a la confianza férrea. Porque dice, al manifestar, puede pasar que dudes de ti mismo si todo no sale como tú planeaste, o sea, cuando tienes el resultado que estabas buscando. ¿Vale? Entonces empiezas a dudar cuando las cosas no salen como planeaste, como pensaste o visualizaste. Puede que además tengas miedo a que nunca suceda aquello que ansías, o sea, que no lo puedas conseguir. Y eso es uno de los miedos con los que más me encuentro, el no lograrlo, el no conseguirlo, el sentirte fracasado o el no conseguir lo que estás buscando. Entonces, puede que además tengas miedo de que nunca suceda aquello que ansías y por lo que trabajas duro con muchos sacrificios. El sentir que quizás no lo consigas puede estar ejerciendo una enorme presión sobre ti, de forma que piensas que tienes que preocuparte y trabajar aún más duro para conseguir tus objetivos. Eso también pasa, que cuando tú dices, bueno, voy a ganar este torneo, o voy a jugar este torneo de esta manera, o voy a hacer esto para que surja esto. O sea, tú te pones tu plan de acción para el resultado y si no sale, lo que haces es decir, pues tengo que hacer más.
tengo que esforzarme más, tengo que entrenar más horas, tengo que jugar más partidos, tengo que jugar más torneos, tengo que esto, tengo que lo otro. Lo que la solución que normalmente buscamos es poner más empeño. Y entonces ahora dice ella, aquí viene un recordatorio importante para manifestar y alcanzar todo aquello que deseas dentro y fuera de la pista. ¿Vale? Dice, la manifestación y el conseguir los resultados que buscas siempre están relacionados con tener una confianza férrea en ti. En lugar de preocuparte y estresarte, es decir, de hacer más, permítete entrar en la seguridad interior y el conocimiento de que sucederá exactamente como debe suceder. Y ahora pone la metáfora o la analogía de que, al igual que sabes con certeza que el 24 de diciembre es Navidad y de que habrá regalos, también sabes que ese resultado que buscas aparecerá en tu vida más tarde o más temprano. Y aquí está la clave, el más tarde o más temprano. Por eso confía en el timing en tu vida, porque muchas veces nos desesperamos cuando las cosas no ocurren cuando pensamos que deberían ocurrir, como por ejemplo tener hijos a una determinada edad, o no haber encontrado la pareja ideal, o no tener un determinado ranking como jugador, o tener una determinada edad y no haber jugado un tipo de torneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O llegar a una determinada edad y no tener la vitalidad que tú esperabas, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos expectativas ante nuestra vida y cosas que pensamos que tienen que ser y que no ocurren. Y ahí es cuando te pones cada vez más tenso y más tensa. Sobre todo si el fracaso se mantiene en el tiempo y tú dices, ostras, es que ya... Entonces la mayoría de la gente lo que hace es resignar y decir, vale, esto no va a aparecer en mi vida, no va a suceder, pues entonces ya está, aquí me planto, aquí me quedé. Y te dice eso, que también sabes que ese resultado que buscas, por eso digo lo de tener la convicción y la seguridad, la certeza de que ese resultado va a aparecer más tarde o más temprano en tu vida. De este sentimiento de seguridad y de generar ese sentimiento se trata cuando quieres manifestar tu éxito. Es decir, que podrás manifestar el resultado que tú quieres cuando no quieres tener razón y no estás posicionado en el sentido de esto tiene que ser así, no quieres manipular o controlar el resultado, sino que confías en que el resultado vendrá en el momento que tiene que venir. Eso quiere decir que tiras la toalla y dejas de hacer cosas y ya no confías en que vas a conseguir el resultado cuando tú lo has declarado. Es decir, si tú dices, es que quiero, como dijo Alcaraz, este año ganar un Grand Slam, ¿vale? Si estás demasiado tenso y demasiado presionado por conseguir ese resultado, en el momento clave de conseguirlo te vas a tensionar y no lo vas a conseguir. Sin embargo, si es una opción para ti no tener el resultado, pero vas a por él, desde lo que es el reto y no la carencia de que tengo que tenerlo porque si no soy un fracasado o no he conseguido lo que yo tenía que conseguir, entonces ahí es cuando se marca la diferencia. ¿Vale? Entonces, repito, en lugar de preocuparte y estresarte, permítete entrar en la seguridad interior y el conocimiento de que sucederá exactamente como debe suceder. Al igual que sabes con certeza que el 24 de diciembre es Navidad y de que habrá regalos, también sabes que ese resultado que buscas aparecerá en tu vida más tarde o más temprano. Desde ese sentimiento de seguridad y de generar ese sentimiento, se trata cuando quieras manifestar tu éxito. Hay un artículo que yo escribí, y aquí hago un pequeño paréntesis, a ver si me acuerdo del título, que ponía algo así como, a ver, es que como era era, que lo he querido decir en la grabación de hoy y luego no lo he mirado cuál era el artículo, pero era algo así como, tienes que olvidarte del resultado para poder conseguir el resultado. Un poco paradójico, pero justo para manifestar el resultado que tú quieres, desde esa confianza férrea, tienes que dejar de como querer con la voluntad y volverte o desesperarte haciendo muchas cosas para que salga el resultado, sino estar en esa intención y confiar de que viene y de que las cosas que tú vas a poner en movimiento van a traer ese resultado. Y tener la certeza de que si no sale el resultado, vas a saber manejar la situación al 100%. Bueno, luego lo hablaremos más concretamente si surge dudas. Seguimos. Al igual que no tienes ninguna duda
con respecto a las Navidades, no tienes ninguna, sigo con el texto, al igual que no tienes ninguna duda con respecto a las Navidades, no tienes ninguna pregunta, sino que tienes esa certeza interior de que habrá Navidades sí o sí. Desde esa seguridad puedes manifestar. Así que no tienes que estar todo el día pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y dudar de si sucederá o no, estresarte, presionarte por ganar, por perder, por tener más o menos ranking y los resultados que esperas a cada momento, sino que con seguridad y naturalidad das los pasos y pones en marcha las acciones necesarias para que ocurra desde esa sensación de seguridad y certeza que te permite actuar desde la abundancia y el amor hacia ti mismo, hablábamos del amor propio antes, en vez desde la carencia y el miedo. Lo único que tienes que hacer es estar en el aquí y ahora, tomar decisiones, poner la energía necesaria, hacer las actividades diarias que sabes que tienes que hacer con confianza, con la intención de lograrlo y disfrutar de ti y del camino, con la certeza de que va a suceder de forma natural o incluso va a ser mejor de lo que esperabas. Eso de que, haciendo hincapié en de que con la certeza de que va a suceder o incluso puede ser mejor de lo que tú esperabas. Me acuerdo que este lunes he tenido coaching con una jugadora que había jugado un torneo y me dijo, Maite, he jugado un partido en el que yo misma me he sorprendido de cómo he jugado de bien, de suelta. Yo no esperaba que podía jugar a ese nivel. De eso estoy hablando. De que, de que tienes esa tranquilidad, de que las cosas van a salir más tarde o más temprano, que vas a ser sí o sí seguro que sales con una soltura y con un disfrute que te hace incluso sorprenderte a ti misma o a ti mismo. ¿Por qué? Porque tu potencial se puede desarrollar, porque no tienes la presión o la tensión de querer controlar y manipular el resultado. Vale, pues esto es lo que quería hoy compartir con vosotros. Me pareció muy interesante y por poner ahora una situación personal, yo trabajo con objetivos semanales y, bueno, objetivos anuales y se puede, sí, anuales, mensuales, semanales y, bueno, en este caso tengo un objetivo mensual. Y es que ha sido muy interesante porque este fin de semana, bueno, pues como ha caído mucha nieve en Sierra Nevada, bueno, en España en general, porque la mitad de España está nevada, está nevando hasta en sitios de costa, está haciendo bastante frío en Europa, bueno, en el mundo entero también creo que China tiene está helada, he escuchado en el telediario que está a menos 50 grados, pero bueno, aquí hace bastante frío, entonces en la Sierra Nevada, que es una de las montañas más altas de España, pues ha caído mucha nieve y yo pensé, ¡guau! Me voy a esquiar. Y entonces este fin de semana reservé hotel y tal, y bueno, nos vamos a esquiar. Y de pronto pensé, ups, pero si el 31 es martes, ostras, si el fin de semana te vas, creo que el objetivo, no sé si voy a tener suficiente tiempo, pensé, no sé si voy a tener suficiente tiempo para conseguirlo. Y me acuerdo que hice la gestión de intentar cambiar el fin de semana, pero cambiar el fin de semana me cuesta bastante dinero, o sea, casi más de lo que estoy pagando por ir el cambio. Entonces dije, va, lo dejo así y ya está. Y pensé, pues ¿por qué no? ¿Por qué no confiar en que, eh, vamos, que se puede conseguir y que no necesito ese tiempo, o que esquiar no va a ser un fin de semana esquiando, o sea, son sábado, domingo, lunes, no va a ser un impedimento para conseguirlo? Y me acuerdo que yo le mandé un mensaje a mi coach, digo, sí, porque y a pesar de que me voy a esquiar, y me dice, no a pesar, sino, y porque me voy a esquiar, voy a conseguir ese objetivo. Digo, ostras, es verdad, o sea, todo sirve, todo lo que hago sirve para el objetivo. Y hacer tus planes de lo que quieres hacer y confiar en que va a aparecer. Y en este caso se trata de hacer, o sea, lo que a mí más me cuesta manifestar es que sea exactamente lo que yo declaro. O sea, ¿cómo decir? Esto en alemán se llama Punktlandung, es como exactamente, de forma precisa lo que tú dices, ni más ni menos. Si es más, pues no pasa nada, pero, o sea, que sea eso. Y es interesante, ¿no? Porque yo pensé, es verdad, o sea,
por qué ver el irte a esquiar como un impedimento, sino es parte del proceso. No solamente hacer determinadas acciones que tú piensas que te van a llevar ese resultado, son las que te van a llevar, sino todo lo que haces y tal y como eres durante todo el tiempo hasta conseguir el objetivo. Y si con el objetivo no quieres demostrar nada, ni se trata de simplemente lo haces porque te apetece y como expresión del amor hacia ti mismo, de que te lo permites, pues en principio no tiene que haber nada en el camino. Así que os iré contando. Si al final la confianza férrea, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Voy a abrir aquí el... Patricio, ya tiene la mano levantada. Patricio, tienes una pregunta. ¿Viste? Sí, es una pregunta, todo lo que vos decís suena como muy espiritual a veces, ¿no? Estar bien frente a Ah, una cancha, estar seguro, no tener dudas, aceptar lo que me rodea, entregarme al partido y no pensar el resultado. Pero ¿cómo vas construyendo un jugador fuerte día a día? Te no, consulto, por ejemplo, yo tengo el promedio de los jugadores de eSports son entre 16 y 22, 23 años, como mucho. Y la realidad es que ellos juegan más por el instinto, se dejan llevar más por las ansias a veces, por las emociones de que están ganando, de que están perdiendo, todo lo demás. Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, van a salir, como dijiste vos, Alcaraz, para trabajar mentalmente su día a día y poder plantearse el año siguiente decir, yo quiero ganar un Grand Slam, sabiendo que un Grand Slam compiten los mejores tenistas del mundo, sabiendo que hay gente muy buena pero demás, y cómo construís vos esa autoconfianza día a día para decir algún día, yo soy capaz de ganar un Grand Slam y me pongo como objetivo eso, que es algo para mí bastante grande y grosso. claro, o sea, tú quieres como herramientas más prácticas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué le digo yo a los jugadores que pueden hacer en la cancha para poder tener esa confianza? Entiendo que es la pregunta, ¿no? Claro, pero cuando vos llegás a la cancha se supone que está como un poco construido ya ese jugador. No es que de repente dice, bueno, quiero pensar que tengo confianza y nada más. La vas construyendo día a día, mes a mes, Claro, semana a semana. claro. Entonces, yo para, a ver, para ponértelo así práctico, hoy por ejemplo he tenido una conversación de coaching con un jugador joven, de 12 años, que se ha ido a un torneo y me cuenta, en mi primer partido pierde el primer set, remonto el segundo set y en el match tie break voy ganando 5-2 y pierdo el partido. Entonces ahí sí que digo, vale, y exactamente cuando ibas ahí 5-2, ¿qué es lo que pasó? Primero me dice, me confié. Y yo pienso, no puede ser la verdad. O sea, un jugador que ha perdido el primer set, que se lucha el segundo set, o sea, sabe que no se puede confiar. Y estás jugando un tiebreak, o sea, confiarte es la muerte. Entonces le digo, porque él, claro, pensó, pues yo creo que me confié. Digo, vale, y aparte de que te confiaste, ¿qué más puede haber pasado? Porque yo le dije, confiarte, o sea, tú sabías que el partido era duro, no era que si le hubiese ganado el primer set 6-1, ¿me entiendes? O sea, o como muy claro, pero no, era un partido reñido, o sea, que confiarte no era un poco... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y él decía, es que no lo sé, yo no lo sé, no lo sé. Entonces, porque claro, cómo vas a entrenar la confianza? Si no, pues déjame pensar. Te voy a responder primero desde esa perspectiva de cómo tú puedes hablar con el jugador para que se dé cuenta de determinados procesos. Entonces dice, me confié, eso no puede ser. Segundo, o sea, ¿qué más puede ser? Y hablando con él, le digo, le hago la pregunta, ¿qué pasaría si hagas lo que hagas, no vas a conseguir el resultado? O sea, ahora, primero le pregunté qué pasaría si ganas, si tienes éxito, y de, pues muy bien, estaría feliz, tal, bien. Y le pregunto por el otro lado, ¿qué pasaría si no consigues el resultado? Para ver su mente cómo está armada. Y me dice, si no consigo el resultado, al final me sentiría un fracasado. O sea, si a partir de ahora no gano nada de lo que juego, ni nada de lo que hago, me sentiría un fracasado. Porque él me dijo, en ese momento me puse nervioso. O sea, él me dijo, por una parte me dijo, yo me relajé y luego me dijo acto seguido, es que en ese momento me puse nervioso. Esa tensión, esos nervios tienen que venir de algo. Y eso es lo que yo quería descubrir con mi pregunta. Por eso pregunto por un lado y por el otro. ¿Qué pasa si ganas o qué pasa si pierdes? Entonces, por el que pierdes, él empezó a decirme, me siento un fracasado.
Digo, vale, si te sientes un fracasado, ¿qué pasa? No, pues que estoy infeliz. Digo, ¿y qué más? Y en ese momento me dice, no, pues que mis padres también estarán infelices. Total, resumiendo para el entuerto. Al final, preguntando, este chico me dice, es que si yo soy un fracasado, yo me siento mal, pero me sentiría mucho peor por haber decepcionado a mis padres. Y ahí tienes la respuesta. Entonces, tenemos dos aspectos en ese partido. Las dudas, porque él dice, porque yo le pregunté, ¿qué es lo que te hizo ponerte nervioso? Dice, pues que no sabía si lo iba a lograr. Están por una parte las dudas y por otra parte la decepción a sus padres. Entonces, la decepción a los padres es lo que hemos tratado ahora. Y luego vamos a ver el aspecto de las dudas. Porque si tú dudas, porque yo le pregunté, ¿qué quedaría demostrado si tú hubieses ganado ese partido? Me dice que lo puedo conseguir. Digo, si queda demostrado que lo puedes conseguir, entonces en el fondo tú piensas que hay duda en que lo puedas conseguir, porque si no, no tendrías que demostrarlo, simplemente lo harías. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, de las dudas. Y entonces yo lo que hago es que me voy dónde comenzaron esas dudas y por qué esa persona duda de que haciendo un esfuerzo va a conseguir algo. Entonces, eso es un aspecto, Patricio. Y el segundo aspecto es que normalmente las personas pensamos que cuando el resultado no viene, nosotros no somos capaces de conseguirlo. Entonces, claro, tú dices, eso es para ponértelo un poco, o sea, porque claro, lo que he dicho ahora puede sonar así un poco más filosófico, esotérico, lo que como tú quieras, pero esos son los miedos que hay en la mente. El ser un fracasado, el decepcionarte a ti mismo, tener malas sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú has hablado de todo eso con tu jugador, puede tener una perspectiva nueva, se quita el miedo a decepcionarse a sí mismo, a decepcionarse a los demás, que el resultado tenga que demostrar algo sobre ti, que tengas las dudas, porque las dudas tienen una función, porque no hay ninguna razón por la que tú no tengas que conseguir una cosa que ese partido estaba prácticamente ganado, ¿vale? Entonces, eso es una parte de la respuesta. Tú dices, vale, pero concretamente, o sea, tienes que ver qué es lo que le hace dudar al jugador. ¿De dónde sale esa duda? Porque, Claro, sí, te entiendo. Quizás no sé si me expliqué muy bien. Eso, como vos decís, es el resultado de un partido. Yo digo, ¿cómo trabajás, suponete, entrenamiento a entrenamiento, semana tras semana, para ir como medio preparando mentalmente a los jugadores para las competiciones? Porque quizás ahí decís, bueno, listo, tuvo un mal resultado, ¿a qué se debió? Lo analizamos. Ahora, en chico quizás no tiene esa conciencia y no tenés un mal resultado hasta un partido, ok, ¿cómo vas trabajando, no sé, la confianza? ¿Cómo vas claro, sacando quizás esas pero es dudas? O que, sea, ¿cómo vas preparando en cada entrenamiento claro, mentalmente al jugador más allá de la estrategia? claro, tú lo que buscas es que yo haga como ejercicios donde, o sea, entiéndeme, por ejemplo, un ejercicio que yo uso para que puedan tener confianza en sí mismos es lo que se llama el patrón de éxito. Entonces escriben una cosa más práctica, escriben en una hoja. En la mitad de la hoja escriben los éxitos que han tenido en su vida, los mayores éxitos, ¿vale? En una parte de la hoja. Se coge una hoja, la dividen en una mitad, aquí escriben los éxitos y aquí escriben cómo han conseguido ese éxito. Entonces, lo que tienen que sacar al final es el patrón de éxito. El patrón de éxito para poder confiar en que ellos, eso es, por ejemplo, una forma práctica de trabajarlo. Pero yo te voy a decir, eso es un ejercicio, ¿vale? Así. Pero yo no soy justo la persona que trabaja mucho con muchas técnicas y herramientas a sus jugadores. Hay otros psicólogos del deporte que lo hacen más, que te dicen, pues mira, Claro, yo trabajo la confianza, por ejemplo, te puedo decir, de ejercicios que se hacen en pista, más la confianza y el que el error no te influya. Por ejemplo, yo sé que hay un colega que tiene un ejercicio que es, juegan un partido, entonces cuando uno falla un punto, tienen conos al final. Vamos, esta es la pista de tenis, te lo voy a dibujar un poco, porque yo creo que buscas algo como más así, más práctico, ¿no? A ver si esta es la pista claro, de pero tenis. por ejemplo, yo una cosa que le pregunto cuando entraban al equipo, le Mm, pregunto, ¿de qué buscan ustedes? Yo quiero ser profesional, ¿entendés? Ok, pero yo sé que vos no estás para profesional todavía. ¿Por qué? Porque seguramente te faltan madurar mentalmente, más allá de las estrategias, de las tácticas, madurar mentalmente situaciones que todavía, por la edad que tenés, no viviste, ¿entendés? Entonces, ¿qué pretende yo como coach? Que los ayude a transformar de a poco su mente para
afrontar la dificultad, para afrontar un resultado adverso, para entrar con confianza en un partido, para entrar, como decís vos, distender un partido y sentirse liberado. Bueno, pero ellos no te lo saben todavía discernir porque son jovencitos. Entonces, Claro, ¿cómo hacen el coach para ir trabajando en cada entrenamiento, ir ganando todas esas cosas, esas claves claro, mentales, como mencionás claro, vos, tú hablas más para desde llegar la lo más perspectiva, completo posible? claro, tú hablas más desde la perspectiva de entrenador. Pero Ujú. claro, a ti, como tú eres entrenador, te gustan ejercicios de entrenamiento. Y yo te digo, yo no soy la más indicada para decirte, o sea, te puedo dar un ejercicio que sé que es que lo utilizan colegas o que yo también pues lo he presentado algunas veces, que está bastante bien, que es, esta es la pista de tenis, tienes los dos jugadores y aquí en el fondo de la pista, aquí hay un cono, ¿vale? Se pone donde la verja, detrás de la pista se pone un cono. Entonces juegan puntos y cuando uno hace un fallo, el entrenador cuenta hasta 3, 1, 2, 3, y en esos 3 segundos el jugador que ha hecho el fallo toca el cono con la raqueta, no hay penalización. El jugador que ha hecho el error. Con esto que se quiere entrenar, a que se acostumbren a que hagan un error, mantengan la mente concentrada en la tarea y no en el resultado. ¿Vale? Esas son cosas prácticas en pista. De decir, pues es un ejercicio donde los chicos están jugando puntos, entonces en el momento en el que hace uno, cualquiera el que sea, hace el error, el entrenador cuenta 1, 2, 3. Si, claro, si tú haces un error aquí en la red de volea, pues tienes que correr mucho. Si no llegas, se te penaliza. Si llegas, el punto no cuenta. La intención del ejercicio, que el jugador esté centrado en corregir su error y que no le penalice, que esté centrado en la tarea es correr atrás y dar al cono y luego seguir el siguiente punto, ¿me entiendes? Que es porque muchos tienen que pensar, tengo que ir al cono y no decir, ay, he fallado, como ejercicio práctico. Yo todas estas cosas no las hago porque no estoy con los jugadores en la pista como estás tú. Yo tengo un setting completamente distinto. Yo les veo por ordenador, les veo además en grupo. Entonces yo lo que trabajo son las esencias o el núcleo de lo que es la confianza. ¿Qué sé yo, por ejemplo, que te quita la confianza de una? Que nos pasa a todos, pensar que tengan una conexión entre yo soy mis resultados en vez de yo tengo resultados. Y yo lo que hago con mi coaching es que se enteren y que sean conscientes de que no son sus resultados, tienen resultados, porque tiene una ventaja mental emocional muy grande. Porque si tú eres tus resultados, cuando tienes un resultado malo, te sientes malo y actúas en consecuencia. Soy malo, se enfadan, dudan de sí, empiezan un autodiálogo negativo, ta, 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 ta. Sin embargo, conmigo se aprenden que no son los resultados, sino que tienen resultados. Si uno tiene un resultado y tú eres el creador del resultado, no el resultado en sí, tú eres el que puedes cambiar el resultado. Y ya cambiamos del victimismo al que aprueba y actúa y corrige. Entonces, mis chicos tienen enseguida cambios. Yo, por ejemplo, ahora han empezado unos cuantos chicos conmigo. Este fin de semana ha habido un torneo y todos los papás me han dicho mucho más maduro, mucho más luchador, sacando partidos importantes. Hubo un momento en que se enfadó, pero enseguida cambió, porque los chicos cambian con estas claves mentales. Así entreno yo con ellos. ¿Me entiendes? No tanto con estos ejercicios. No, 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 te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nos pasó una jugada que terminamos sacando el punto de esa jugada, pero un chico se equivocó y como que él se decía a sí mismo, uy, pido disculpas, me salió mal, todo lo demás. Entonces yo lo paré y le dije en un momento, digo, pero tranqui, no te pongas nervioso. O sea, el punto lo sacamos igual. Te diste cuenta del error, confía en reset y vamos al siguiente punto. O sea, salió positivo. O sea, no te tires carga negativa porque el punto lo sacamos igual, te diste cuenta del error, sino como que estás condicionándote para el próximo punto y demás. Entonces trato de sacar esos pensamientos negativos que se Claro, ponen ellos a veces. Lo que pasa es que Patricio, ahí yo, vamos, según, no sé cómo fue exactamente, pero según lo que te estoy contando, fuiste tú, porque tú eres entrenador, me has dicho, ¿no? Sí. Claro, tú eres entrenador, le aconsejas y le dices lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer. El chico te dice que sí, vale. Lo que pasa es que, yo la diferencia que veo entre lo que yo hago y lo que tú haces es que yo no le digo lo que tiene que hacer, sino que yo a través de preguntas dejo que él averigüe cómo él de verdad, qué está haciendo, que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en el diálogo del coaching de esta mañana con este chico yo no le dije,
es que te ha pasado esto y esto y esto. No te preocupes, la próxima vez te va a salir mejor. Sino que yo nada más que hago preguntas. Solamente pregunto. Yo le digo, ¿qué pasó en ese momento en el que tú ibas 5-2? Él me contesta, que me relajé. Le digo, ¿seguro? ¿Vas a estar relajado en un partido donde has perdido el primer set, estás luchando el segundo y ahora estás en el tie break? Dice, no, de hecho me puse nervioso. Yo lo único que hago es hacer preguntas. Porque eso es una diferencia muy grande. Porque en el momento en que tú Sí, haces... sí, entiendo. La diferencia está que cuando tú haces preguntas y no explicas, el otro es el que puede averiguar y tiene el conocimiento, porque él tiene que pensar. Y él tiene que darse cuenta en el momento en el que hace, ah, es verdad, yo hice esto. Porque él está analizando y lo tiene que ver. En el momento en el que lo ve y se da cuenta, es cuando tiene el conocimiento nuevo. Y su mente cambia. Si tú escuchas una cosa es información y la información no te lleva a la transformación. La transformación es un proceso de hacerte consciente y de pensar tú mismo y de reflexión que te lleva a conclusiones nuevas. ¿Notas la diferencia? Sí, sí, es difícil de aplicar porque, a ver, cuando yo le digo eso, no es que le estoy dando una orden, sino que al contrario, lo estoy tratando de motivar y que no se centre en el error, sino que estamos progresando. ¿Por Ya, qué? Porque el partido está ahora. Si yo lo dejo caer en ese pensamiento, lo más seguro, la próxima ronda la pierda y hasta el partido. efectivamente. Si estás en pista, no puedes estar haciendo coaching, sino que es tiempo de dar instrucciones y de lo que tú haces. Pero tú me preguntas que cómo yo entreno, así entreno, a través de preguntas. Que ellos tengan un cambio de conciencia y un conocimiento nuevo. Que ellos se den cuenta de que, o sea, este chico fue media hora de coaching, pero se dio cuenta de que había dos cosas que le habían frenado: la falta de confianza y las dudas de que lo puede lograr, y el segundo, el miedo de decepcionar a sus padres. Esos dos puntos le habían puesto nervioso en el 6-2 porque ante la inminencia del ganar es cuando le surgen las dudas y cuando se tensa. Y le pasa a todos los jugadores. Cuando estás, o sea, es que he tenido otra conversación, o sea, le pasa mucho a los jugadores cuando en el momento de ganar es cuando te pones de pronto a, ay, pero es que me ha pasado con otra jugadora, estaba jugando contra la número 1 del torneo y le iba ganando 5-2 en el primer set y perdió ese partido. Me dice, es que yo estaba jugando también que yo no me creía que yo estuviese ganando contra la número 1. En el momento en que empecé a pensar, estoy ganando la número 1, el partido se acabó. Perdió 6-4 ese set y el segundo 6-0. Así se escribe la historia. Entonces, entonces yo sí te recomiendo eso, cuando ya se haya acabado el partido y tal, si quieres de verdad que cambien la mente, tienes que hacerle preguntas para que ellos se den cuenta de para qué hacen las cosas que hacen y cuáles son los frenos y las dudas o los bloqueos o limitaciones que les hacen actuar de una manera y no de otra. Entiendo, entiendo. Quizás después de ese partido tendría que haber agregado preguntas como por decir, ¿por qué sentís tanta culpa por ese error? Que quizás Pero esa es no era tan pero grave. esa es una pregunta, Patricio, muy interpretativa. O sea, tú ya estás partiendo de la base de que siente culpa. Eso es muy peyorativo, es una pregunta muy Bueno, peyorativa. sí, sí, está mal preguntado. Claro, ya estás diciendo, a ver, ¿por qué? Entonces ya le estás diciendo, yo sé mejor lo que te pasa. ¿Te has sentido culpa? A ver, explícame. No tienes que ver que una pregunta sería, ¿qué pasó en ese partido? ¿Qué es lo que sentiste? Pues tú no sabes, tú lo que quieres averiguar, si tú, o sea, te lo digo porque, o sea, como entrenador yo no te puedo aconsejar porque tú eres el mejor entrenador. Yo te digo como mental coach. Como mental coach, tu única tarea es, a través de preguntas, averiguar cuál es el mapa mental emocional de la otra persona, porque cada uno tiene su mapa mental emocional que te conduce por la vida. Yo tengo uno, tú tienes otro y Pepito tiene otro. Entonces tú haces y tú interpretas tu vida a través de tus conclusiones, interpretaciones y tus filtros, y yo a través de los míos. Por eso lo que dice Juan no es lo que escucha Pedro, porque cada uno tiene sus filtros. Entonces, importante, el coach tiene la tarea de averiguar cuál es el mapa mental emocional del otro para que el otro averigüe qué es lo que le está, a través de tus preguntas. O sea, no puedes dar nada por sentado, porque entonces ya estás interpretando algo que tú no sabes, ¿me entiendes? O sea, tienes que averiguar
si tú dices, si tú dices, claro, te sentiste culpable y ya estás interpretando que se sintió el culpable, pero no lo sabes cómo se sintió de verdad. Tendrías que preguntárselo. Entiendo, entiendo. Okay. ¿Te he contestado la pregunta? Sí, 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 sí. Ahí me di cuenta que me siguen faltando herramientas para preguntar mejor o para escarbar mejor cierta información. Claro, yo pienso que es muy interesante, no todo el tiempo, porque evidentemente es muy funcional en los entrenadores, a veces dar instrucciones, incluso tener comunicación determinante, pero también muchos entrenadores, he hecho muchos workshops con entrenadores de alto nivel en Alemania y los menos me decían, ¿cómo puedo motivar a mi jugador o cómo puedo hacer que crean más en sí mismos y tal? La misma pregunta que tú. Una respuesta clave era: habla con tu jugador a través de las preguntas. Entiende qué le pasa. Más que lo vas a conseguir, hemos trabajado muy bien, ya verás, eres el mejor, un speech motivacional que también es importante, no digo que no se haga, pero más preguntas. Porque es así como averiguas cómo funciona la cabeza de tu jugador. ¿Te ayuda? Sí, 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 lo noto, lo noto. Voy a empezar a tratar de aplicar más. Hacer más preguntas. Pero no interpretativas, sino preguntas No, no, no. Como más generales, a ver qué. interesadas, o sea, interesante de verdad por qué le pasa a esa persona, sin interpretar que tiene que sentirse así o asá, o tiene que actuar así o asá, o preguntas morales, pues, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? O sea, tú neutral, todo vale mientras que funcione para ti, para tus objetivos. Perfecto. Vale, muy bien. Gracias, Gracias. Patricia, por tu pregunta. No, vos. Más preguntas. Yo a veces no sé, digo, si lo enrollo más o se aclaran más las cosas. ¿Hay alguna pregunta más? Rosy, Fernando, felices como perdices. Fernando, ¿tú no tienes nada? No, no, ha sido muy interesante. Ha sido Muy muy bien. interesante. Nada más ya se está pasando la hora, ¿no? Y, Estamos ahí, no, tenemos ahí un par de minutitos. Ah, no, pero son y 29, es verdad, pero bueno, si tienes que decir algo, yo te doy no, el sí, espacio. sí, no, no, no. Ha sido muy interesante. Muy ilustrativo de tu forma de trabajar también. Claro, eso también, sí. Eso es muy instructivo. Ujú. Pero una pregunta, pero tenéis porque la pregunta de Patricia me ha parecido interesante, pero yo a veces, claro, digo las cosas y digo, ¿podéis aplicarlo a la pista? O sea, ¿veis lo que he dicho yo que lo podéis aplicar en general? ¿Veis una aplicación concreta para vosotros? Bueno, vamos a ver. Tú das unas herramientas que son tuyas. Mm, Lo de ver la parte de abajo del iceberg y todas estas cosas están muy bien, pero están muy bien cuando se hacen a través de un proceso de coaching. ya. Ujú, Yo no creo que uno pueda hacer su propio coaching. mm. En eso Es sí estoy de decir, acuerdo. Ujú, ese chico que pierde en el Super Tie Break cuando va ganando 5-2, luego imagínate que es un adulto y con suficientes capacidades como para tener información y conocimiento para tener. Dudo que pueda hacer su propio coaching. claro, porque hay una frase que me gusta mucho, es imposible solucionar un problema con la misma forma de pensar con el que lo has creado. Efectivamente. Es decir, Entonces, ni tú mm, misma seguramente puedes resolver problemas que necesitarías un coaching. claro, incluso yo he puesto el ejemplo, o sea, yo misma que he escrito la clave mental de la confianza plena, del timing, de todo el rollo macabeo, saco el fin de semana para irme a esquiar y pienso, ¡ay! ¿Será un problema? No voy a conseguir porque, claro, el 31 es el martes y digo, anda, me he bloqueado el sábado, domingo y lunes. ¡Oh! Hasta que me he dado cuenta, digo, el conseguir la meta no es cuestión de tiempo y de hacer más cosas o trabajar más, sino de la intención y del ser. Ahí está. Entonces ahí Patricio tiene esa dificultad porque, porque él no tiene todo entrenamiento y, y llegar a resolver un problema sin las bases que necesita para resolverlo es muy difícil.
Claro, pero bueno, él es entrenador y quiere apoyar a sus jugadores a nivel mental. Entonces, la intención de que él quiere apoyar a sus jugadores a nivel mental le ha llevado a encontrarme a mí. Donde él, o sea, él está en Esa es la actitud importante, efectivamente. Exacto, entonces, y eso le lleva, por lo menos también él ahora se ha dado cuenta de cosas y va a variar cosas que le van a hacer actuar con sus jugadores de una manera distinta. O sea, ya el impulso que ha recibido hoy, que claro, que es difícil que él solo consiga, claro, para eso están los coaches, ¿no? Porque el pez que nada en el agua no sabe que hay, que hay aire, todo lo que hay es agua y ya está, no tiene ninguna duda sobre eso, porque es no tiene preguntas, porque es la realidad. Claro. Entonces, para poder, claro, el coach te da siempre una perspectiva distinta o te da un impulso, que es lo que yo aprecio en mis coaches, porque te dan impulsos donde tú dices, esto, por aquí me puedo meter, que es un poco lo que ha pasado ahora con Patricia. Más Claro, preguntas porque y me interpretar. tú con tus preguntas siembras el camino. Das un Y impulso, exacto. exacto. Para que el otro haga también ese proceso y porque yo, claro, yo no lo sé, el que es experto en su propia vida y en su propia mente, eres tú, la persona que tiene la situación. Yo lo único que hago es preguntar para que tú tengas un conocimiento nuevo y una perspectiva nueva y puedas decir, ajá, pues nunca lo había visto así, mira, esto me da una perspectiva y me abre una puerta completamente nueva para poder cambiar, porque esto me estaba frenando. Claro, Bueno, pues con esto ya nada más que hay que decir amén. exacto. Ya no se puede decir más. Ya se puede decir amén y terminamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos los que también escucharán, también gracias, los que me siguen, y nos vemos en el próximo martes con Maite, que serán preguntas y respuestas. Os contaré cómo ha sido este fin de semana de esquí en Sierra Nevada. Estoy Pues muy emocionada. bien. Tengo Sierra muchísimas... Nevada es una gozada. Cuando está con bien de nieve, eso es una maravilla. ¡Oh! Tengo muchísimas ganas, tengo una emoción. Estoy emocionada de vivir aquí. Digo, 1 hora y media tengo la sierra, 1 hora y media tengo el centro de sur. Digo, estoy emocionada. En verano sur y en invierno sierra. Claro, es ideal. ¿Esquías Así que mucho o no? nada, si no sé esquiar. Si... ¡Ah! ¡Ay! 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 Pero es que yo me fui el año, vamos a ver, llevo 35 años en Alemania. Todos los alemanes saben esquiar hasta cuando son así. Sí, sí. Yo lo que he Por eso hecho... preguntaba, creía que sabrías. No, ni idea, espérate. Yo lo que sé es esquí de fondo, Sí, sí. el cross, ¿cómo se llama? El cross country, bueno, allí se llama Cross Langlauf. country, pero eso es esquí de fondo en Ese, español. exacto, esquí de Puede, fondo. Me puede también chifla, ser esquí de travesía, pero exacto. ese ya es alpino. Me chifla. Además, en Alemania, en el sur, hay unos paisajes y hay unas loipen, o sea, hay unas pistas para caerte al suelo. Eso sí lo he hecho, ¿vale? Eso sí lo he hecho varias veces. Pero el esquí alpino lo hice una vez, bueno, 2 veces, una en Madrid, en Navacerrada, otra en Alemania, en Chequia y otra en Sierra Nevada. El año pasado. ¿Pero qué pasó? Que tomé 2 horas de curso y me tiré por la pista, me dijo el profe, tú ya estás para tirarte por la pista. Y yo con 2 horas de clase pude tirarme me subí en el lift y me tiré por la montaña. Entonces yo ya estoy emocionada. Acuérdate siempre, siempre, siempre que el esquiar es un problema de pesos. Claro, es apoyos, entonces en los que Si tú jugamos a llevas tenis, bien los pesos, claro, los esquís te bajan. claro, entonces el tipo se dio cuenta, yo he patinado mucho, también el tenis, el equilibrio del cuerpo, y me dijo, no, tú ya estás para tirarte. Y yo estuve esquiando de verdad, o sea, en el lift, era el principiante, pero además había menos cola, pero estaba en una montaña como a toda regla. Y yo estaba diciendo, tengo que volver otra vez a hacer el curso. Y me voy a coger otro curso de esquí de 2 horas. Espero que no te enseñaron la cuña. ¿Qué es eso? ¿La cuña? El bajar con los esquís así abiertos y entonces te vas echando un peso No, al bueno, otro te y enseñó a giras frenar, no, pero yo iba así, y luego sí, no, por los iba. trajes. Para mí Exacto. iba con carrera de velocidad, Bueno, Fernando, pues para mí iba súper deprisa. si empezaste a esquiar enseñándote paralelo, ese era un muy buen profesor. Porque lo que hacen aquí en España sobre todo es enseñar la cuña primero. Y después se pasan años
quitándote el defecto de hacer la cuña. Entonces, para poder hacer en paralelo. Mientras que si te enseñan bien cómo la causa-efecto de distribuir los pesos y girar, te enseñan a hacer esquí paralelo desde el principio. Y luego, cuando ya sabes hacer esquí paralelo, te dicen, mira, y cuando tienes un problema muy gordo y no lo puedes frenar, tienes un freno pincho. Y el freno pincho es la cuña. Pues Pero mira, no yo tienes ni el idea. defecto. No, Te yo enseñan un recurso, pero no es un defecto. Ok. Yo emocionada, así que bueno, ya os contaré. Pues que te vaya muy bien, ya me contarás. Sí. Ya me contarás. Suena muy bien lo de me voy a esquiar, no todo el mundo, oh, Maite sabe esquiar y Maite ni idea. Sí, sí. No, yo esquío mucho. Ok, yo nada, pero ya ahora estoy cogiendo el gustillo. Sí, sí, pues es muy bonito. Sí, Muy bonito. muy bien. Y si has Bueno, hecho esquí de fondo, el unir el esquí de alpino con unos esquís especiales que se llaman esquís de travesía, tienen una atadura especial y entonces puedes moverte cuesta arriba como si fuera de fondo y cuesta abajo cambias el resorte y bajas como en alpino. sí, ajá, Eso es muy bonito. Muy duro, pero muy bonito. ok. Ostras, Tienes que poner unas focas debajo, unas pieles. En mis tiempos eran pieles de foca, ahora ya es artificial, pero son unas cosas debajo del esquí que tienen el pelo siempre en la dirección que va hacia el talón, con lo cual puedes deslizar fácil para arriba y no te resbalas para atrás. Y por curiosidad, ¿dónde has esquiado tú? Mayoritariamente. Mayoritariamente en el Pirineo y en los Alpes. Vamos, estás hecho un crack, ya te llamaré para que me des más, más impulsos y más consejos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Que te lo pases muy bien. Venga. Gracias. Chao, chao. Chao, un abrazo.